para encontrar la ecuación de la línea tangente y la línea normal a la función dada en el punto negativo 1,6. Mirando el gráfico de la derecha, aquí está el punto negativo 1,6 y por lo tanto, esta línea roja es una línea tangente que podemos considerar como una proximidad lineal de la curva en el punto dado, y la línea normal es perpendicular a la línea tangente, así como a la curva en el punto dado y, por lo tanto, esta línea verde es la línea normal. Observe cómo se cruzan las dos líneas, y forman un ángulo recto o un ángulo de 90 grados. Comencemos por determinar la ecuación que la línea tangente que viene dada por, y menos y sub 1 es igual a f' de x sub 1 multiplicado por la cantidad x menos x sub 1, donde x sub 1, y sub 1 es un punto de tangencia, que en nuestro caso x sub es igual a 1 negativo y sub 1 es igual a 6, y f' de x sub 1 es una derivada evaluada en x igual a negativa que nos da la pendiente de la línea tangente. Entonces, encontremos la función derivada f' de x que es igual a la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado menos la derivada de 5x que es 5, más la derivada de 2 que es 0, y ahora evaluamos esto en x sub 1, que es negativo. Entonces tenemos f' de 1 negativo que es 3 veces el cuadrado de 1 negativo menos 5. Simplificando, tenemos 3 menos 5, que es igual a negativo 2. Entonces esto nos da la pendiente de la línea tangente en el punto de tangencia. Entonces, la ecuación de la línea tangente es, y menos y sub 1 que nos da, y menos 6 iguales f' de x sub 1 que acabamos de encontrar es negativa 2 veces, la cantidad x menos x sub 1, que nos da x menos 1 negativo. Y ahora simplifiquemos. Tenemos y menos 6 es igual a negativo 2 veces la cantidad. X menos el negativo es equivalente a x más 1 y ahora agreguemos 6 a ambos lados, lo que nos da y es igual a negativo 2 veces la cantidad x más 1 más 6. Y ahora borremos los paréntesis y combinemos términos similares. Tenemos y igual, distribuyendo dos negativos, tenemos dos negativos x, más negativos 2 o solo menos 2, más 6. Dándonos y es igual a un negativo 2x más 4, con la ecuación de la línea tangente en el punto dado. Y ahora encontremos la ecuación en la línea normal. La única diferencia es que la pendiente va a cambiar. La pendiente de la línea normal es el recíproco negativo de la pendiente de la línea tangente. Observe cómo con la línea normal, la pendiente es negativa dividida por f' de x sub 1, que nuevamente es el recíproco negativo de f' de x sub 1 para la pendiente de la línea tangente. Probablemente sea más fácil tomar la pendiente de la línea tangente que es negativa 2 o negativa 2 sobre 1, y determinar el recíproco negativo que es positivo a la mitad y, por lo tanto, la ecuación de la línea normal es y menos 6 iguales, de nuevo 1 negativo dividido entre f' de x sub 1 es un recíproco negativo de 2 negativos. Que es positivo la mitad de la cantidad x, menos x sub 1 que se simplifica a x más 1, tal como lo hizo aquí a la izquierda y ahora sigamos adelante. Y resuelve y sumando 6 a ambos lados. Tenemos y es igual a la mitad de la cantidad de x más 1, más 6, ahora vamos a recortar los paréntesis. Al distribuir una mitad que nos da, y es igual a la mitad de x más la mitad más 6. La mitad más 6 son 6 y media son 13 mitades. Dándonos y es igual a la mitad de x más 13 mitades. Entonces ahora tenemos la ecuación de la línea tangente y la línea normal en forma de intersección inclinada. Sin embargo, antes de irnos, verifiquemos esto gráficamente. La función está graficada en azul, y el punto dado es este punto aquí. Observe cómo la línea roja es tangente a la curva en el punto dado, y la línea verde es normal a la curva en el punto dado, verificando que nuestro trabajo sea correcto. Espero que hayas encontrado esto útil.